hablará acerca del proceso penal y la presunción de inocencia, temas importantes que la ciudadanía debe tener conocimiento. Licenciada, muy buenos días. Muy buenos días, Karina. Te saludo a ti y saludo a toda tu audiencia. Efectivamente, este día quiero hablarles un poquito sobre el proceso penal y la presunción de inocencia para luego que la gente trate de quitar un poquito de algunos tabús que existen sobre estos temas. Para esto va a ser importante no manejar un lenguaje jurídico, es decir, lo vamos a simplificar para el entendimiento de la población. El proceso penal principalmente se divide en 3 etapas, de las cuales no nos vamos a meter ahorita de lleno, nada más hay que entender que es una etapa inicial, una etapa intermedia y una etapa de juicio oral. Hasta la etapa de juicio oral es donde se define si una persona es culpable o es inocente de un delito, ¿no? En la etapa hay otras formas de terminar el proceso anticipadamente, que pues tampoco las vamos a tratar ahorita de momento, pero me gustaría mucho hablar de esta etapa inicial y de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un derecho que tenemos todos como personas. Al momento en que tú llegas a un proceso penal, en todo momento se te tiene que tratar como inocente hasta que no llegues a una sentencia condenatoria en esa etapa final, que es la etapa del juicio oral. Por tanto, para iniciar un proceso, es decir, que a alguien lo vinculen a proceso, que se piense que puedes haber cometido un delito, no quiere decir que lo hayas hecho, es decir, no quiere decir que seas culpable. Cuando llegamos a la etapa inicial, iniciamos con una audiencia que es la audiencia inicial. En esta audiencia, el juez va a decidir 2 cosas, estas presentadas por el Ministerio Público, es decir, el Ministerio Público tiene que acreditar ante el juez 2 cosas. 1, la existencia de un delito, es decir, a alguien le quitaron la vida, por ejemplo, ¿no? Y puede ser que esa persona perdió la vida, pero nadie se la quitó, le dio un infarto, entonces eso no es relevante para el derecho, ¿no? Porque al final de cuentas es un hecho que pasó naturalmente, la persona tuvo un infarto, pero si a esa persona resulta que le quitaron su vida a través del apuñalamiento, ¿no? Entonces quiere decir que existe un delito y el Ministerio Público lo lleva ante el juez y dice, aquí hay un delito, ya tenemos la primer cosa que hay que acreditar ante el juez. Y la segunda es tener a alguien a quien se le puedan imputar esos hechos, porque si no hay a quien imputárselos, pues no hay proceso penal. Entonces ahí es donde entramos nosotros como personas. Si a ti persona se te pretende imputar cargos por un delito, lo que el Ministerio Público tiene que hacer es acreditarle al juez la probable participación. Esto es bien importante porque hay una diferencia entre la parte inicial y la parte final, que es la de juicio oral. En la parte de juicio oral se tiene que comprobar que tú cometiste el delito para que te puedan sentenciar. En la parte inicial no hay que comprobarlo, únicamente hay que exista la duda o la posibilidad de que tú lo hayas podido cometer. Y aquí viene algo bien importante. Normalmente las personas que son inocentes, cuando se les está tratando de culpar de un delito, consideran que por ser inocentes no se les va a vincular a proceso, es decir, que no se les va a meter a proceso penal, que no van a tener ningún problema. Y ahí es donde cae su gran problema, que en esa parte primera no necesitan comprobarle que haya cometido el delito, sino únicamente su probable participación, y de eso estamos hablando, de una simple sospecha de una persona que pueda señalarlos como posibles responsables, y al momento en que se pueda acreditar esa situación, su probable participación, entonces se le vincula a proceso. Y aquí es bien importante el por qué deben de contratar un abogado de la parte inicial, porque la gente va con este pensamiento de, como soy inocente no necesito un abogado, pero justamente en esa parte inicial es donde se deciden las medidas cautelares, y la medida cautelar más gravosa es la prisión preventiva. Es decir, en esa parte inicial, cuando apenas se piensa que puedes ser culpable de un delito, si no tienes un buen abogado, puede ser la diferencia entre pasar tu proceso en libertad o pasarlo internado en un centro de reclusión social. Por eso es importante que desde la principal etapa contrates un buen abogado. ¿Por qué? Porque incluso en esa primera etapa puedes salir librado de la vinculación, es decir, que no te vinculen a proceso, que no se te inicie un proceso penal gracias a haber tenido un buen abogado. Entonces la presunción de inocencia es algo que se nos tiene que reconocer a todos. Una persona que está en prisión no necesariamente es culpable, puede ser una persona que está pasando por un proceso penal y
que tiene esa medida cautelar de prisión preventiva, entonces está dentro pero todavía no es culpable o todavía no se le sentencia, incluso pues puede salir inocente y haber estado dentro de la prisión, o al revés, una persona que está libre no necesariamente es inocente, puede estar pasando un proceso penal y al final dictársele una sentencia condenatoria, es decir, se le encontró responsable de haber cometido el delito, pero la medida cautelar que tuvo durante el proceso pues fue alguna otra, ¿no? Pues que hay diferentes medidas, pero pues fue haber pasado ese proceso penal en libertad. Por tanto, cuando las personas veamos, porque lo vemos en notas que aprenden, que atrapan a una persona a la policía y ya desde ese momento consideramos que esa persona es culpable, que si lo está agarrando la policía es por algo y no, entendamos eso, ¿no? De entrada, todos tenemos este derecho a ser considerados inocentes y es bien importante que se nos reconozca así, porque si no, cualquier persona podría venir a acusarte de lo que sea y meterte a la prisión. El proceso penal no únicamente busca esclarecer hechos y condenar a los culpables, sino también proteger al inocente. ¿Es la importancia de contratar a un abogado? ¿Algún dato más que requiera agregar, abogado? Pues únicamente invitar a las personas a que si están en una situación de estas, no tarden en buscar un abogado. Repito, la parte inicial del proceso les va a ser muy necesario un abogado. ¿Por qué? Porque pues, pueden pasar su proceso en libertad o pasarlo en prisión al no tener un buen abogado. Pues únicamente, si me permite hacer señalamiento aquí, estamos en las oficinas del despacho de Soto Orduño y Asociados. Mi nombre es César Guillermo Márquez Villa y dejo mi número para cualquier duda, contratación, consulta que quieran hacer. Mi número es 636-135-7848. Estamos a la orden para seguir resolviendo dudas.